muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la conferencia del doctor Javier Blanco en el marco de la Diplomatura Superior en Tópicos de Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta Universidad Nacional. Presiden este acto el profesor Germán Barros, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Rosana Malpasi, secretaria de posgrado de esta Universidad Nacional, la profesora Daniela Gómez, secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, el profesor Marcelo Ruiz, director de la Diplomatura Superior en Tópicos de Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta universidad, diplomatura que le da marco a esta conferencia. El profesor Javier Blanco, conferencista invitado. También se encuentran presentes en la sala la profesora Cintia Paillo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de esta Universidad Nacional, estudiantes, docentes de la diplomatura, público en general. A todos les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad, el doctor Javier Blanco, docente e investigador de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, brindará la conferencia titulada La peligrosa idea de Turing, la computación ubicua como condición para lo político. Esta conferencia cuenta con el aval del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta universidad a través de la resolución número 343 del 2024. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes al profesor Marcelo Ruiz, director de la diplomatura. Profesor. Gracias a las autoridades presentes, estudiantes, graduados, trabajadores docentes, no docentes. Muchas gracias. La presentación de Javier me parece más exhaustiva a la de realizar Daniela, es así. Simplemente comentar algunas de las razones de por qué estamos ya casi que con la tercera conferencia. Ustedes saben que la Diplomatura Superior de Tópicos en Ciencia de Datos tiene objetivos que son explícitos, que responden a su cuerpo normativo y que están enmarcados precisamente en una formación de posgrado. Pero también estas actividades extracurriculares tienen un objetivo que es el de generar instancias abiertas al conjunto de toda la comunidad para abrir y para problematizar nociones del sentido común que por provenir de este sentido común, obturan debates, obstaculizan el necesario rodeo de todo proceso de comprensión de lo real. No voy a entrar ahí porque hay filósofos aquí expertos. Ya hace un tiempo, cuando comenzamos a pensar la posibilidad, en realidad, de dos diplomaturas, tópicos en ciencia de datos y luego también inteligencia artificial, en una mesa redonda participamos Guillermo Durán, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Marcelo Arroyo, que es un profe de varios estudiantes aquí presentes, y estuvo también Daniela, nuestra secretaria de posgrado en ese momento. La actividad fue organizada por la Secretaría de Posgrado. Y en aquel momento enfatizamos en la importancia de abrir los significados de uno de esos sintagmas, el de ciencia de datos, y titulamos esa mesa, en aquel momento, hace bastante tiempo, ¿qué es esa cosa llamada ciencia de datos? En términos de pregunta, y tomando prestado un título de un libro muy conocido, que es el texto de Chalmers. Y entonces, un poco parafraseando a la editorial Mimesis, que yo la acabo de conocer hace relativamente poco, a partir de sugerencias de Javier, tal vez necesitamos apostar a la reivindicación de la urgencia de la crítica y la teoría para un presente que está saturado de empirismo y de datos. Una paradoja, ¿no? Y que, como nos invita Rodríguez Freire, el autor de un bellísimo texto, tomemos distancia de un espíritu burocrático, neo-taylorista, que nos ha hecho sino disciplinar y controlar el trabajo intelectual, dice Rodrigo Freire. Cuando decidimos invitar a Javier, obviamente lo invitamos con la libertad de que diga lo que quiera, pero le insistimos en la posibilidad de tensionar los sintagmas, inteligencia artificial y ciencia de datos, estimo que es un sintagma, ciencia de datos también, y que hoy forman parte de dispositivos discursivos muy recurrentes y potentes
que incluso suelen funcionar por su mero carácter performativo. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias y le damos la bienvenida a Javier. Agradecemos al profesor Ruiz. A continuación dejará oficialmente inaugurada esta conferencia el profesor Germán Barros, decano de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Profesor. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, lo que quiero decir es que agradezco mucho a esta diplomatura recientemente inaugurada en nuestra unidad académica. Como lo dije al comienzo de la diplomatura, creo que lo más importante que trae esta diplomatura no es solamente iniciarnos en esta cuestión de nuevos posgrados, porque ahora se nos comienza a mirar mucho con estos criterios de eficientismo y de que tenemos que tener nuevos posgrados y que tenemos que generar nuevas carreras y que tenemos que discutir eso en la universidad pública, pero a mí sinceramente lo que más me parece que en la universidad pública tiene que ocurrir esto, lo que ocurrió en la inauguración de la diplomatura de ciencia de datos, ver en ese momento estaban muchas personas de manera virtual y observar que había de gente de todos los campos disciplinares interesados en esto. Como dijo Marcelo, me parece una instancia muy importante esta democratización, que haya estudiantes, que haya docentes, que haya no docentes de diferentes campos disciplinares y que esos campos disciplinares se pongan en diálogo y a la vez se ponga en diálogo también esta dimensión política de la que hablaba Marcelo. Así que la verdad que uno cuando viene y no es de la disciplina comienza a googlear algunas cosas. Yo lo conocí a Javier de vista por ser nuestro profesor y comienza a internarse en un campo disciplinar en el que uno prácticamente conoce poco, pero la verdad que Javier genera con su experticia y con su hombría de bien un acercamiento no solamente a la disciplina sino a otras dimensiones políticas, y eso es muy valorable. Así que para la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales es un honor tener a una persona de la casa. Les agradezco muchísimo la presencia hoy, les agradezco a todos ustedes la presencia hoy, que siempre es un desafío tener una conferencia en esta aula con estas dimensiones, pero evidentemente hay interés por la temática, pero fundamentalmente por lo que nos viene a compartir Javier. También quiero agradecerle a Marcelo por comprometerse con esta diplomatura mucho más allá de generar una nueva opción en nuestro programa. Así que, bueno, muchas gracias y espero que disfruten de la conferencia. Agradecemos al señor decano. De esta manera finaliza la ceremonia de apertura de esta conferencia. Invitamos a las autoridades a descender del estrado para dar inicio a la disertación del doctor Blanco. La profesora Daniela Gómez, la secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, hará la presentación formal del conferencista invitado para el día de hoy, en el marco de la diplomatura superior. De mi parte, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias por vuestra atención. A todos, en primer lugar, muchísimas gracias por su participación. Coincido con las palabras de todos. Es un placer de este lado, de estar sentada de este lado y ver todas esas caras de muchos estudiantes, mucha gente joven y bueno, los docentes de diversas carreras y estudiantes de diversas carreras. Así que bueno, me toca hoy hacer la presentación de Javier, que es un honor y un privilegio presentar al doctor Javier Blanco, una figura destacada en el campo de la filosofía de la técnica, con una carrera destacada en investigación y enseñanza. El doctor Blanco ha contribuido significativamente al avance de las ciencias de la computación y la filosofía. Su amplia trayectoria investigativa y docente lo posicionan como uno de los principales referentes en el estudio de las relaciones entre tecnología, sociedad y cultura. El doctor Blanco obtuvo su licenciatura en informática en 1990 en una escuela superior latinoamericana de informática, que estuve investigando también y fue cerrada justamente por un gobierno en los años de los 90, cosas que no deberían suceder nuevamente. Y su doctorado en informática en la Universidad
ESA, de Países Bajos, en el año 1995. Su postdoctorado fue realizado en la misma institución, en el grupo de investigación de métodos formales. Actualmente el doctor Blanco es profesor e investigador de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, a su vez que es profe también de esta unidad académica. Integra el equipo docente de la Diplomatura Superior en Tópicos de Ciencia de Datos de nuestra facultad. Es director alterno del doctorado en Ciencias de Computación y director de la Maestría en Tecnología, Políticas y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus áreas de interés actuales incluyen filosofía y computación, filosofía de la información y filosofía de la técnica. Cuentan con numerosas publicaciones en revistas especializadas de computación y filosofía de la técnica. Participó en los libros colectivos Cosas Confusas, Tirant Blancs 2019, Tecnología, Política y Algoritmos en América Latina, de Senaltes 2020, Individualización, Tecnología y Formación, Simodo en el Debate, Aula 2020 y Glosario de Filosofía de la Técnica, La Cebra 2022. Además fue coeditor de Amar a las Máquinas, la Filosofía de la Técnica de Gilbert Simondon, Prometeo 2015 y La Técnica en Cuestión de Teseo 2017. La Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de la Diplomatura Superior en Tópicos en Ciencias de Datos, tiene el agrado de haber invitado a toda la comunidad académica y al público en general a la conferencia magistral del doctor Javier Blanco, titulada La peligrosa idea de Turing, la computación ubicua como condición para lo político. En esta ocasión el doctor Blanco seguramente nos adelantará una reflexión profunda sobre las implicancias filosóficas y políticas de la computación. A cómo a partir de la idea de Alan Turing la omnipresencia de la tecnología digital ha transformado radicalmente nuestra sociedad, reconfigurando las relaciones de poder y las formas de participación ciudadana. Entonces, bueno, de esta manera estamos seguros de que su vasto conocimiento y experiencia nos brindarán una visión profunda y esclarecedora sobre este interesante y actual tema. De esta manera le damos la bienvenida al doctor Javier Blanco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente estoy emocionado de estar acá. Digo, me parece muy... Nada, esta es mi casa, doy clase acá desde todo este siglo, desde el 2000 que doy clase. Ahora estoy de licencia en el cargo que tengo, un cargo simple que tengo acá en la Facultad de Exactas. Y queda un curso de computación. Bueno, ya son todos mucho más jóvenes, así que no tengo muchos exalumnos acá de las materias que di de computación, pero todo el último tiempo vine trabajando más en filosofía y computación. De hecho, mi primera doctorada de filosofía, ¿no está Aldana? No viene Aldana, pero Aldana D'Andrea, desde acá a esta universidad, fue mi primera doctorada en filosofía. Antes me doctoró gente en computación y en educación. La primera que se doctoró conmigo en filosofía fue Aldana, de acá de Río Cuarto. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Voy a arrancar, voy a ir a los bifes. Primero plantear un poco, estamos en una situación realmente, ¿cómo diríamos?, inusual en el ámbito político actual, y todo el tiempo aparecen como indicios de otra cosa, ¿no? Yo creo que hay una transformación radical, como decían varios acá en la presentación, y quiero mostrar un poco cómo se entiende eso. Pero antes que eso, un par de casos. Acabo de pasar una placa de una presentación a otra. Casos actuales, ¿no? La semana pasada estaba en Mar del Plata, me llaman de Uruguay, y ahí cuento historia de Uruguay también, pero empecé a buscar casos de influencias directas de las tecnologías digitales en el ámbito político, digamos, el político electoral y el político de gestión también, ¿no? Y una cantidad de casos que son más o menos conocidos, que voy a mencionar como para recordar qué es lo que enfrentamos. La famosa, ¿no? La infame y famosa, lo tengo que poner en inglés para que quede el chiste, Cambridge Analytica, ¿no? Eso que existió y existe. En realidad se llamó Standard Global. Fue cambiando de nombre y básicamente fue la gran novedad en los años 2016, 2016 más o menos, empezó a operar de manera sistemática la idea de poder influir las decisiones de voto, ¿no? Primero saber qué van a votar y además influir en esas decisiones a partir de una perfilización, ¿no? Esa idea que todos la conocemos y que tiene consecuencias drásticas hasta hoy, digamos, ¿no? Hay muchos más casos, ¿no? Breaking Bad with Luisa González. Luisa González fue, ¿se acuerdan? Hace un año la candidata a completar el mandato que dejó vacante en Ecuador
Luis Lasso, ¿Luis es? Sí, no es Luis, bueno, Lasso, y que una elección entre sobre todo Luisa González y Noboa, que fue que finalmente ganó, de la derecha. Y hay un video que lo vimos, yo lo estuve revisando, donde ella está hablando en un programa de televisión y en un momento dice que el fentanilo debería ser incluido entre las drogas de consumo personal que podía ser llevada como la marihuana o como alguna cosa así. Eso nunca existió, nunca ocurrió eso. Obviamente es un desquicio, ¿no? También. El fentanilo es una droga que en dos tomadas te deja fiambre, más o menos. Bueno, pero bueno, aparece ese video, circula por todas las redes. Y se intentó bajar, o sea, yo conozco a alguien que estuvo en la campaña directamente trabajando ahí con ella, y no hubo forma, eso existió. El día después de las elecciones se bajó de casi todas las redes. Ahora ahora cuento el de Uruguay, pero cuando veo eso me pongo a buscar y, por ejemplo, lo primero que aparece es un video, una nota, donde algunos periodistas están refutando que ese video hubiera existido, mostrando el video original y el video adulterado, ¿no? Me decía un amigo con el que trabajamos estas cosas, me decía, yo esto te lo hago en 1 hora con herramientas que bajo de la red, ¿no? Eso, el lip sync, la voz se sintetiza con 20 minutos de voz, o sea que ese video que circuló falso, lo hace cualquiera hoy en un ratito. Cambió el sonido ahí, se nota un poco el cambio de sonido, pero poco, porque está hecho rápido, ni siquiera con un poco de sofisticación nadie se da cuenta. Eso pasó así, y bueno, y cuando veía la nota ahora de la refutación, lo que veía comentarios, posiblemente, quién sabe si por personas o bots o quién, todos diciendo, no, bueno, pero obviamente ya puede decir eso, yo voto a Noboa, bueno, toda una serie de comentarios sobre la nota refutando, diciendo que es cierto igual era cierto, ¿no? Bollywood Plans for Congress Party. En India fueron las elecciones, hay que revisar eso, maravilloso ver las elecciones de India, 965 millones de electores, ¿no? Imaginen, miren, electores de 965 millones. Una elección de un país con 22 lenguajes oficiales, que se hablan 200 lenguajes, pero 22 oficiales, estuvo atravesado por todo tipo de formas tecnológicas, para bien y para mal, en la última elección. Primero empezó esto, ¿no? El Congress Party es el partido de los buenos, el de los Gandhi, ¿no? Después el de los malos, que es el actual que está en el gobierno. El de los buenos arrancó con una semana de fake news, de deepfakes, con estrellas de Bollywood, la principal productora de cine del mundo, con ese nombre así, que criticaban al gobierno, decían que, bueno, criticaban al gobierno del ámbito cultural, bla, bla, bla. Nunca existían esas cosas, ¿no? Esos son los buenos, que hicieron un deepfake para criticar al gobierno. Después había como varios muertos hablando. Aparecieron, o sea, en Tamil, en uno de los partidos, el ex líder muerto en el 2018 presentaba al nuevo líder. O sea, todo el mundo sabe que está muerto, no es que no se sepa. Pero eso así pasó. Una mujer que murió en el 2013, que era como una influencer importante, una deportista que muere joven, no solo reapareció hablando, sino que envejeció los años que habían pasado. Tenía 10 años más en la imagen que habían hecho, ¿no? Digo, cantidad de cosas que muestran un poco el panorama actual. Antes, bueno, John Biden en una elección de este año en Estados Unidos, en un estado, aparece, John Biden llama a los votantes a no votar. Hay un llamado por teléfono de él, que llama un bot, porque es claramente un bot, porque llama a todo el mundo, y a no votar. Dice que no hay que votar porque votar favorecería a Trump. Obviamente no favorece a Trump y obviamente había que votar, pero ese fake circuló por todo el estado, creo que no recuerdo qué estado era ahora, tenía que fijar. Pero eso pasó este año, entonces lo que siguió de eso fue prohibir, o sea, fue preso a alguien, por eso sí, porque descubrió quién había hecho ese fake, que realmente atentó contra esa elección, mucho. Imagina que te llame, vos sos demócrata, te llama Biden, inconfundible voz y forma de hablar, y te dice no votes. Tuvo ese efecto. Y a partir de eso se prohibió el uso de bots telefónicos, los llamados telefónicos. En India, además de todos esos fakes, hubo cosas súper interesantes, como por ejemplo, el gobierno mismo, el partido de gobierno, dio conferencias como esta de ahora, mucha más gente, y con un audífono con interpretación simultánea, al estilo Star Trek, con el traductor universal. Bueno, funcionaba así. Entonces cada persona de los 22 idiomas que hablan podía escuchar el discurso en vivo en su idioma. Otras cosas, bueno, en general aparte había empresas éticas
que sean IA ética para la política en India. Entonces iba el candidato, dejaba su voz, su imagen y algunas de sus ideas y se producían los discursos. La empresa producía sus discursos andando así, aparte con el avatar, bueno, con la persona, andando ahí, ¿no? Bueno, y todo esto vino, me puse a ver esto la semana pasada porque me llaman de Uruguay, me dicen, vamos a hacer una nota así, y ahí me entero, no sé si, no se conocía acá mucho. Después la busqué en internet y está toda la nota, creo que es Yamandú Orsi, creo que es el candidato del Frente Amplio, lo invitan de santo y seña. La periodista me decía, no me dijo todas esas cosas, después la busqué yo, pero me decía un programa amarillista de televisión, lo invitan, dice que no va a ir ahí a hablar con esa gente, y entonces, ¿qué hacen? Ponen un avatar creado por IA, con su imagen, hablando en un debate ahí, y dicen, bueno, hemos conseguido lo imposible, está acá sentado Yamandú discutiendo con el del Partido Colorado, hablando aparte de seguridad, con los discursos más fascistas que se imaginen, habían matado a un bebé, entonces era como ideal eso para toda la brutalidad de las cosas punitivistas, y el tipo sentado ahí, supuestamente hablando. Y después pasaban como, vi un cachito, yo un poco del video, después pasaban como discursos de él de otro momento, pero él estaba ahí escuchando su propio discurso, bueno, todo eso funcionando así de una manera inconcebible. Eso está pasando ahora, ¿no? en Uruguay la semana pasada, digamos, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿Qué sé yo qué se hace? Pero hay como dos escuelas, ¿no? Cuento esto así, después ya me adentro un poco en cómo llegamos acá. La escuela europea que intenta legislar, encontrar legislaciones nuevas para los cambios tecnológicos. Lo hacen bastante bien y van avanzando. La escuela yanqui que dice, usemos las leyes que están. Digo, para este caso creo que las leyes que están deben ser suficientes para que haya un par de juicios acá que se coma alguno, porque digo que usen tu propia imagen, te hagan hablar, decir cosas, ¿no? En un programa de televisión al cual no querés ir. Por supuesto que al final dijeron esto en realidad no era Yamandú, era nada, un bicho que pusimos nosotros. Pero, quién sabe, no sé, ¿no? Bueno, digo, parte de lo que estamos viviendo. Bueno, pero vamos a los bifes. Empecemos por cómo los chinos llaman a la computadora. ¿No? Los chinos, claro, tuvieron un lenguaje que tiene desde su origen 4.500 años y más o menos 2.500 años que se puede leer, ¿no? Es un lenguaje que realmente, imagínense el castellano, 900 años más o menos tiene y no es muy legible, ¿no? Como es Mío Cid de Rodrigo Díaz por Burgos en Trove, así empieza, ¿no? el Mío Cid, ¿no? de 900 años. En cambio los chinos pueden leer a Confucio, ¿no? Más de 2000 años y lo pueden leerlo más bien. Pero obviamente tuvieron que inventar palabras, por ejemplo computadora, que es esta palabra, Tien Nao, que significa cerebro eléctrico. O sea, la primera palabra que es Tian es electricidad, Nao, cerebro. Digo, para pensar esto, ¿no? Un cerebro eléctrico, eso estamos hablando. ¿Cómo empezó esto? No voy a recorrer esta idea, pero desde la idea de dispositivos de cálculo mecánico, viene, si se quiere, desde Ramón Lull en el siglo XIII, pero sobre todo Pascal en el siglo XVII y más fuertemente Leibniz en el siglo XVIII con las máquinas de cálculo, ¿no? Principios del siglo XVIII. Y eso después, bueno, siempre hubo varios problemas que estaban en juego ahí. Básicamente dos tradiciones y media. La tradición lógica, que en Leibniz confluye la tradición lógica, la tradición mecanicista, ¿no? Que también podemos poner a Descartes dando vueltas, la idea de hacer mecanismos automáticos, pero mecanismos de cálculo, ¿no? Y la tradición de representación del mundo, hablando de ciencia de datos, ¿no? Leibniz, saben, tenía la idea de la característica universalis, una manera de poder codificar todos los problemas del universo y poder disponer del cálculo raciocinatorio, un cálculo que permitiera, en lugar de debatir, calcular. ¿Existe Dios? Bueno, lo calculamos. ¿Para qué tanta discusión? ¿No? ¿Para qué tanta hoguera, tanta persecución? Calculemos, decía Leibniz. Para verlo eso, pero quiero decir, y el sueño de Leibniz era justamente disponer de formas de calcular, ¿no? La respuesta al mundo. De alguna manera, Turing encarna ese sueño, lo vamos a ver. Por otro lado, bueno, Jacques Babbage era un industrial que producía telares capaces de ser programados. La idea de programa, ¿no? La idea de algo que fuera capaz de alguna manera, codificar comportamientos. Bueno, eso solo voy a mencionar eso, es toda una historia para pensar eso, pero lo que Alan Turing produce en el año 36, ¿vieron la película de Turing? La de, ¿cómo se llama? El Código Enigma, la tradujeron, en inglés era The Imitation Game. Es una linda película, me parece que está bien, tiene un par de errores importantes. Un error es que aparece Turing
joven, cuando descubre que es homosexual, descubre su amor por Christopher, bueno, toda su historia adolescente. Turing en el 41, ¿no? Cuando va a Bletchley Park a trabajar para la inteligencia inglesa en la guerra, y el Turing, antes de suicidarse o morir por accidente, como dice Gandhi, nunca se sabe, del año 51, que como en Inglaterra del 51 estamos hablando, estaba prohibida la homosexualidad, lo condenan y para no ir preso lo obligan a tomar hormonas, ¿no? Entonces, y en la película lo que está mal es que él parece que por ese tratamiento tiene problemas cognitivos que nunca tuvo. Le salieron tetas, pero con problemas cognitivos no tenía, ¿no? Eso porque le daban estrógenos claramente para disminuir el deseo sexual. Eso, imagínense Turing, ¿no? Un héroe en todos los sentidos, pero bueno, más allá de eso, faltó el Turing más importante, aunque parezca mentira, no fue el de la guerra, fue el del 36, ¿no? El que constituyó la idea de computación, que es lo que transformó realmente el mundo hasta hoy y lo seguirá transformando de manera definitiva. Turing, curiosamente, lo que va a resolver es un problema de filosofía de la matemática. O sea, es increíble que la computación provenga, que esto que hoy cambia el mundo provenga de un problema de filosofía de la matemática, de un problema de teoría de conjuntos, básicamente. No voy a apuntar sobre eso, pero se conoce por ahí, en algún curso lo veremos. Y esto está intencionalmente con S, porque no es de intención, sino de no extensional. La noción de computación de Turing básicamente tiene 3 dimensiones importantísimas que las voy a traer a colación para después pensar cómo eso influye en nuestro mundo actual. Yo por ahora eso no quiero pasar tanto. Primero la efectividad, ¿no? La idea de efectividad fue la gran pregunta de Turing, que era, hacía falta entender qué significaba el cálculo, no sé si mecánico es la palabra, porque eso tiende a perder una dimensión importante, lo voy a decir. Turing construye un mecanismo teórico, un mecanismo abstracto de una máquina, ¿no? Que es cómo se resuelven problemas de manera mecánica. Esa idea es una idea de un humano calculando. Cuando Wittgenstein dice, lo de Turing son humanos calculando, sí, lo dice Turing en la segunda página de su artículo, lo descubriste mucho, don Ludwig. Pero lo quiere como refutar, y no, efectivamente. Y eso es muy interesante porque en realidad cuando hablamos de programas o algoritmos, la palabra algoritmo la voy a cachetear un poco después porque está muy mal usada hoy, pero hablamos de algoritmos o programas, estamos hablando de cualquier método humano o no para resolver algo. Si yo tengo un método, tengo un algoritmo. Es decir, no es que los algoritmos son entidades muy específicas. O sea, si hay un método, esa es la tesis de Turing. Si hay un método preciso para hacer algo, hay un algoritmo. Entonces, frente a eso, esta idea de efectividad es algo muy amplio. Por un lado, es como raro esto, y es una pregunta que no voy a trabajar hoy acá, pero genera un nuevo mecanismo. El mecanismo, siempre decía Canguilhem, estuvo asociado a las máquinas de la época. Para Aristóteles era la catapulta, para Descartes eran sobre todo los autómatas hídricos o de relojería, después para la época del siglo XVIII eran las máquinas de vapor, obviamente. Pero bueno, hoy digamos, para Turing son las máquinas informacionales. Pero a la vez eso amplió el mecanismo muchísimo, que es lo mecánico, se multiplicó y se despegó del sustrato material en algún sentido. En algún sentido, vamos a ver eso. Y a la vez, por primera vez, encuentra límites el mecanismo, es decir, hay cosas que no se pueden hacer mecánicamente. Aclaro sobre esto esta vez, tampoco lo pueden hacer humanos de manera, obviamente de manera sistemática. O sea, si no hay algo mecánico, tampoco hay algo humano que podría hacerlo, ¿no? Fue una larga discusión de los años 60, 70, pasando por Lucas, Penrose, pero que no va a ningún lado. ¿No? La idea de que los humanos hacen mejores cosas que la computadora, yo creo que es no solo falsa, sino misleading, como se dice, desorienta a pensar estas cosas. Pero también lo que Turing muestra, esto maravilloso, es que es una máquina programable. Es decir, ¿qué significa esto? Que una máquina es todas las máquinas, ¿no? Esta idea de que por primera vez todo programa es un dato más. Esa es la cosa, o sea, no hay una diferencia ontológica entre programas y datos. ¿Sí? Por supuesto que es relacional eso. Una cosa es un dato porque hay un programa para el cual es un dato. Un programa humano o no. De vuelta puede ser un programa humano o un programa no humano. Pero que algo se vuelva un dato significa que hay una entidad capaz de procesarlo como tal. Esa es la multiplicación de datos que ha habido. Y la idea de máquina universal significa que esta porquería hoy es todo lo que puede hacerse mecánicamente. Por supuesto, bueno, si quiero abrir destornillar una rueda, no, pero sí puedo tener el procedimiento para hacerlo, es decir, es capaz de formular cualquier procedimiento. Y eso está dado por algo que lo voy a mencionar acá, y lo dejo como un eslogan, pero que es lo fundamental, que es, de alguna manera,
Bueno, el intérprete como el intérprete mecánico o no, de vuelta como algo que es capaz de tomar un programa y producir un comportamiento, ese vínculo causal entre codificación y comportamiento, es lo que transforma completamente el mundo, porque hace que yo pueda programar el futuro, básicamente. Programar lo que llaman las protensiones, ¿no? Llamaba Husserl. Es decir, las maneras de proyectar el futuro se pueden programar por primera vez. Y esa programación no es simplemente algo que algún humano tiene que interpretar. Eso tiene una agencia propia. Y esa agencia cada vez más está desplazada hacia entidades no humanas. Eso es parte del mundo que tenemos. Entonces, la acción, hoy estamos ya no solo con objetos técnicos como estos que tenemos, sino sobre todo en ambientes técnicos. Y toda acción es acción técnica. Pero acción técnica parte de una tecnicidad altamente agencial, que produce sus propios comportamientos. Vuelvo con eso en un cachito. Von Neumann decía, ¿no? Decía que cualquier mecanismo previo a las computadoras es mucho más fácil describir su comportamiento que su estructura. El ejemplo típico es el reloj, o los autómatas que le cantaban a Descartes, ¿no? Autómatas que hacían cositas, ¿no? Pero que con algún mecanismo súper sofisticado se movían un poquito, se eran. Pero claro, dice von Neumann, hubo un umbral, que son las computadoras, la máquina universal, en el cual la complejidad se invierte, ¿no? Es decir, es mucho más complejo el comportamiento que la estructura. Está bien, un celular tiene alguna complejidad, pero cualquier máquina de Turing puede hacer todo lo mismo que el celular y es una cosa súper elemental. Quíntuplas que yo puedo seguir con lápiz y papel. Esa simplicidad no se condice con la inabarcable e infinita, literalmente, complejidad de sus comportamientos. Eso produce un mundo que no estábamos en condiciones de comprender. ¿Qué es lo que pasa también? A partir del año 90 aparecen no solo los celulares, sino la computación móvil, las redes. Todo se vuelve en red. Me encanta este es uno de mis favoritos, ¿no? Es Xiao Qi, Xiao, el primer carácter es mano, Qi, mecánica. Eso es el celular. El celular se lo llama en chino mano mecánica. El universo, que otros llaman de alguna manera, decía Borges, ¿no? Hablando de la biblioteca, ¿no? Dreyfus, un filósofo, un fenomenólogo con vínculos pragmatistas, heideggeriano, el introductor de Heidegger en Estados Unidos, creó muchas cosas divertidas, fue parte, después voy a contar una anécdota de otras partes del mal de ese enclave, Dreyfus, Winograd, Fernando Flores, bueno, se armó un grupo ahí, creo que en Carnegie Mellon, muy interesante, un príncipe, bueno, no me acuerdo, de desarrollo de las ideas de inteligencia artificial y computación y ética y distintas cosas. Dreyfus escribe un librito muy simple de leer, lo recomiendo, se llama On the Internet, sobre Internet. Lo publica en 1929 la primera edición, que no se consigue más, porque por razón obvia. En esa edición él dice, Internet no va a andar, no va a andar Internet, no hay forma que esto funcione. ¿Por qué? Una cuenta simple eso, el crecimiento exponencial de la cantidad de páginas y la imposibilidad borgiana, por eso el título, del catálogo de todos los catálogos, como la biblioteca de Babel, ¿no? No puede haber un catálogo de todos los catálogos que sea fiel y esas cosas, ¿no? Entonces lo escribe tal cual. En la edición de 2006 dice, no, anduvo. Y cuenta la historia del mismo, ¿no? ¿Por qué anduvo y por qué no andaba? Larry Page habilitó o largó el PageRank, ¿no? Larry Page, ninguna relación con Jimmy, como su nombre lo indica, desarrolló un algoritmo que se llama PageRank, ¿no? Que le puso su propio nombre a ese algoritmo, que es el de Google, el algoritmo original de Google que empezó por el principio del siglo XXI. Quiero decir solo una cosa de esto, ¿qué hace ese algoritmo? ¿No? O sea, en su idea básica, más allá que hoy se ha sofisticado ad infinitum, porque aparte, o ad nauseum, porque ahora incorpora inclusive los perfiles propios de quien busca, bueno, incorpora una cantidad de cosas más, pero en el origen, que sigue estando, es frente a el crecimiento exponencial de cantidad de páginas y por lo tanto el crecimiento exponencial al cuadrado, digamos, de vínculos entre páginas, dice, usemos ese problema como la solución. Dice Dreyfus, que esa idea se le ocurrió en una clase que daba Terry Winograd sobre Heidegger. Y sí, porque Heidegger justamente es estar en el mundo y qué hace uno con lo que tiene a la mano en el mundo. Bueno, ¿qué hace? A partir de las propias búsquedas, le da un ranking a cada página. ¿Qué links la linkean? Y la relevancia semántica es grosera, simplemente que aparezca alguna palabra en la página.
Esa es la relevancia semántica. Y la relevancia de búsqueda es quién busca y qué importancia tiene el que buscó también, ¿no? O sea, es una especie como de algoritmo de dar importancia a las cosas. Y lo que quiero decir de ese algoritmo es que uno ve lo que otros vieron. Uno ve las huellas de lo que buscaron. Es completamente idiosincrático. Por lo tanto, también apenas uno empieza a buscar, cada vez busca más por ese lado. Se va afianzando esa huella hacia algún lado determinado. Es decir, el mundo que vemos es un mundo contingente a una historia que podría haber sido otra. Y que podría ser otra. Digo eso porque entonces, alguno dice, bueno, no busquemos por Google, ¿no? ¿Y dónde va a buscar? O bueno, o otro buscador, no importa. El asunto es que es tan grande la cantidad que hay ahí que solo se puede buscar así. Es decir, yo no digo que no hay objetividad, lo que digo es que la objetividad es otra cosa. No es la objetividad de Chalmers, por ejemplo, que esa cosa llamada la ciencia, ¿no? La objetividad de que hay una especie de hechos, ¿no? Que después se los puede teorizar, sino que ya los hechos son constituidos a partir de una mirada. Información, ¿qué es eso? ¿No? Ciencia de datos, bueno, acá también, esa Aldana, que la mencioné porque digo, mi primera doctorada de filosofía llega acá. ¿Cuánta información hay? ¿No? Bueno, ¿qué es información? Una discusión. Primera cosa que es información, ¿no? Las teorías de qué es la información van a aparecer asociadas a la idea de orden del mundo, ¿no? Lo antientrópico. Van a aparecer con los problemas de Boltzmann y Maxwell. Lo va a resolver Szilard, un físico húngaro, en términos de orden físico. Bueno, toda esa historia. Y Claude Shannon, en el 43, va a escribir una nota sobre información como reducción de la incertidumbre y resistencia al ruido, básicamente. Bueno, no quiero entrar en eso, pero toda la teoría del concepto de entropía, como el concepto también de variabilidad, eso sí lo voy a retomar un poquito. 43. Después la teoría algorítmica de la información, o la complejidad de Kolmogorov, también llamada, de Chaitin, Kolmogorov, Solomonov, es del 65. Y así, y no hay muchas teorías nuevas después de eso, hay algunas que otras, pero en principio, cuando hablamos de información, hablamos de teorías que son de antes de que apareciera Internet. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de información? Lo dejo como pregunta, no sé. Después lo pensamos, Marce, pero no sé si es lo mismo cuando hablamos de información. Yo creo que no. Pero entonces estamos queriendo pensar algo hipercomplejo con teorías que hablaban de otra cosa. Digo, hasta el año más o menos, hasta que apareció Internet, la cantidad de información que el mundo produjo se estima en 12 exabytes. Un exabyte equivale a esta unidad muy universal, 100.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Un exabyte. Entonces, más o menos se habían producido en toda la historia de la humanidad, hasta el 90 más o menos, 1.200.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Supongo que eran bibliotecas de cuando eran con libros físicos. Esa es la cantidad de información, más o menos. Se ha producido, se estima eso. Eso incluye, ¿no? Hitchcock, que tuvo su filmografía, todo Shakespeare y sus copias, no sé, todo eso, todo lo que Gutenberg pudo imprimir, bla, bla, bla. Para el 2006 se habían producido 180 exabytes, se había multiplicado por 15 la producción en solo 10 años, 15 años. Se había multiplicado por 15 la producción. ¿Qué pasó? Internet, por ejemplo, ¿no? Se estima una producción hoy de 463 exabytes, es decir, el triple que hasta 2006, pero por día. Es decir, en este rato vamos a estar acá, vamos a producir la misma cantidad de información, el mundo, no nosotros, que produjo toda la humanidad hasta los 90. Desde la cueva de Altamira hasta Matrix. Digo, ¿no? En una horita y media producimos una hora y 20 más o menos, produciremos esa cantidad de información. ¿Qué significa eso? ¿No? Digo, ¿y cómo se llega a eso? Bueno, no lo puse acá en la otra placa, pero ¿cómo se llega? Bueno, de muchas maneras. ¿Qué es un dato? Un dato es cualquier cosa que un programa tome como tal. En particular un programa, dijimos, es un dato. Puede ser un metadato, no en el sentido de metadato de bibliotecología, sino de datos sobre datos. Bueno, también son, pero son muy específicos. ¿Qué pasó también? Internet, en el 2000, por ejemplo, la conectividad era de dispositivos humanos. Hoy no, hasta hace 5 años, 4 o 5 años, que tenía ahí el número, casi más del 80% de conectividad a Internet eran dispositivos no humanos. Y eso es lo que produce y multiplica información también. Y hace que algo es información. El hecho de que la velocidad con que lleva un clic en una computadora era algo que sea información, es debido a que hay sistemas capaces de
sacar conclusiones a partir de ello y producir distinciones en el mundo a partir de mi velocidad para hacer clics cuando veo una imagen roja. Me había olvidado eso, no, perdón, vuelvo a los casos originales. Un caso que me resulta tan enigmático como el uruguayo. Vuelvo a la digresión esta, me acordé por rojo. Trump publica en su propia cuenta una imagen de Kamala Harris presidiendo un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nadie puede creer que eso es cierto. Trump sabe que no es cierto. Eso no existe más en la Unión Soviética, por empezar. Kamala Harris, cuando se en la Unión Soviética, no tenía esa edad. Todas cosas que eran completamente inverosímiles, pero él lo publica. ¿No? Digo, bien rojo. ¿Qué es eso? ¿No? Vuelvo. Es parte de la información que producimos. Esta información, digamos, que se produce, ¿no? O sea, que cualquier cosa que en un momento era, como diríamos, distinciones que no producían una diferencia, siguiendo la idea de Mackay, ¿no? Que una información es cualquier distinción que produce una diferencia, o como decía Bateson, una diferencia que produce una diferencia, distinguiendo distinción de diferencia, o diferenciándolo, bueno, algo. Esa idea, ¿no? De que cosas que eran diferencias, que no hacían diferencia, hoy hacen diferencia, porque hay sistemas capaces de producir esa diferencia. Acá viene el título. Esto es un doble paráfrasis, ¿no? Como decíamos la paráfrasis, ¿cuál era la que decía Juan Marcelo? De otro libro que estamos parafraseando acá. No, algunos que dijiste una paráfrasis de otro libro, pero no importa. Sí, acá estoy parafraseando otro libro de Dennett que se llama La peligrosidad de Darwin. En realidad hay mucho que ver acá, ¿no? Dennett escribe un libro que es sobre evolución, habla de la peligrosidad de Darwin, yo hablo de la peligrosidad de Turing, que es lo que estamos tratando de escribir, y la de Dennett en realidad fue tal cual. Daniel Dennett, un filósofo que murió este año, escribía en el 2006 en una página que se llama Edge, arista o filo, ¿no? La página Edge proponía cuál es la idea más peligrosa que uno se le puede ocurrir, ¿no? Y es maravillosa la que propone él mismo. Y dice lo siguiente: no hay suficientes mentes que puedan albergar la población explosiva de memes. O la explosión... Por memes entendamos, ¿no?, la idea de Dawkins de unidad de reproducción cultural, digámoslo así. Richard Dawkins, un biólogo que buscó el equivalente al gen en el ámbito cultural, ¿no? La reproducción cultural se da porque los memes son entidades, unidades que reproducen usando el cerebro, ¿no? O sea, invierte un poco la idea, no es que los humanos producen cosas, sino que los memes se reproducen a través de los humanos, ¿sí? Y lo que dice, esto obviamente cobra forma nueva con los memes de internet, y de hecho hay un vínculo entre eso, hay varios estudios que muestran eso. Uno de los estudios interesantes, alguien que me llamó hace poco, Juan Rocco, que tiene un libro sobre los peligros de la democracia, e intenta pensar la memética y los riesgos y las posibilidades que plantea el sistema democrático. Recomiendo el libro de él. Bueno, pero entonces, claro, dice, los humanos tienen un hambre insaciable de memes. Todo el tiempo producimos memes nuevos. Y en un momento ya no alcanzan las mentes humanas, las mentes o los cerebros directamente que puedan albergar todos esos memes. Y dice, ¿qué hacemos con eso? Bueno, tenemos dos posibilidades. Nos ahogamos en la inundación de información o no nos ahogamos. Ambas alternativas son perturbadoras, ¿no? ¿Por qué son perturbadoras ambas? Bueno, creo que estamos en un momento sobre todo de ahogo frente a la cantidad de información, y lo que yo veo que llamamos, tirando hacia la parte política, mundos inconmensurables. No sé si han experimentado eso, ¿no? Empezar a hablar con gente que no comparte las cuestiones más elementales culturales. No por diferencias políticas, sino porque el mundo cultural, los memes que nos habitan, son otros. Y cada vez más eso, se va produciendo de manera cada vez más marcada. Y eso, bueno, eso hace, le voy a poner un nombre a eso, algo que me preocupa a mí ahora, que estoy tratando de pensar, le voy a poner un nombre. Y dice, y la otra es que sí podamos. Pero dice, quienes puedan lidiar con esa cantidad de memes, esa cantidad de información, digámoslo así, en términos más generales, los sucesores de esta humanidad serán muy diferentes a nosotros, ¿no? Humanos o robots o cyborgs o lo que sea. Y bueno, siempre fuimos cyborgs, cada vez somos más cyborgs, y podemos de alguna manera acceder a eso y lidiar con esa, no ahogarse ahí a partir de distintas formas tecnológicas, como por ejemplo, una de ellas el Machine Learning y los clasificadores estadísticos. Pero eso agrega niveles de opacidad a la mediación. Cada vez esas mediaciones comunes son más opacas. Y hay que lidiar con esa opacidad de alguna manera virtuosa, si se quiere.
Y esa es la gran dificultad que estamos teniendo en esta transformación antropológica que estamos viviendo. Bueno, este lo puse solamente, lo ponía él acerca de la forma de evolución darwiniana, del bottom-up al top-down, de búsqueda aleatoria a búsqueda dirigida y de diseño evolutivo, diseño inteligente a partir de la comprensión, y muestra, bueno, toda esta, digo, ¿por qué muestro esto? Porque parece que hay muchos caminos alternativos al que hoy el tecnocapital nos está conduciendo, digamos. Entonces, lo dejo dicho así, lo voy a revisar un poquito. Sigo. Este es lindo también, ¿no? Busqué, estaba en una charla y me dice, ¿cómo se dice inteligencia artificial en chino? Inteligencia artificial, ¿cómo se dice? Bueno, artificial se dice de muchas maneras en chino, pero lo que eligen para el sintagma inteligencia artificial es esta forma que es Ren Kong. Ren es persona, Kong, trabajo. Persona, trabajo, los dos primeros caracteres. Chi, sabiduría. Neng, poder. Pero poder como el poder hacer, no el poder establecido, ¿no? Es decir, eligen esto para decir, podrían elegir, hay otra forma de decir artificial que no es persona, trabajo. Pero acá es persona, trabajo, sabiduría, poder. Así se dice inteligencia artificial en chino. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta idea? Decía Nietzsche, ¿no?, que solo puede definirse lo que no tiene historia. O sea, nadie puede definir justamente algo que tiene una historia de confusiones aparte, ¿no? Decía Minsky en el 68, ¿no? Es la ciencia de hacer máquinas que puedan hacer cosas que los humanos, o los hombres, decía él, requieren inteligencia para hacer. O sea, de alguna manera no se despegaba del problema, ¿no? U otro decía Borden, no, es en realidad también una manera de entender la inteligencia humana. También, ¿no? O decía Simon, bueno, hacer progresivamente tareas más complejas. Esa es una forma de la programación también, ¿no? Esta era un poco la idea que subyacían. Que se usara el sintagma aparte de inteligencia artificial tuvo que ver con que John McCarthy, el autor de Fortran y de Lisp, ¿no? Bueno, varias cosas, estaba disputando con los cibernéticos. Algo que es súper interesante, que voy a mencionar ahora también. No sé, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero no quiero tampoco extender mucho, pero los cibernéticos, ¿no?, mencionaban trabajaron hasta desde el 46 al 53, tuvieron las conferencias Macy, y Norbert Wiener, uno de los padres de la cibernética, ¿no?, planteaba una idea muy diferente a la inteligencia artificial, y en Dartmouth, en 56, cuando está en ese congreso donde aparece este sintagma, una de las ideas de McCarthy era: no nos confundan con cibernéticos, no tenemos nada que ver con esa gente. Por eso usaron un sintagma nuevo, ¿no? Turing no habló de inteligencia artificial, él hablaba de máquinas que aprenden o máquinas que piensan. Hay un libro muy lindo, pero a la vez que voy a criticar esta noción, de Kate Crawford, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, donde ella va a hacer un análisis material de la IA muy bueno y va a decir, que esto lo repite todo el mundo y yo un poco me enojó ya, dice: la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente. Bueno, sí, ponele, pero lo dice en un lugar para mí demasiado humano, demasiado humano. ¿Pero por qué dice que no es artificial? Dice, porque es corporizal y material. Sí, ponele, cierto. Y Pasquinelli, otro autor que tiene un libro muy lindo, también se llama The Age of the Master, pero comete los mismos errores, va a decir, es producido por un montón de trabajo humano, en general mal pago. Por ejemplo, el ChatGPT famoso es un motor estadístico, es eso básicamente, pero con el trabajo de miles de programadores o revisores, mayormente en Kenia, que lo que hicieron fue corregir cosas para que se vuelva políticamente correcto, occidentalmente plausible lo que diga, ¿no? Bueno, entonces es cierto también esto. Como ven, los chinos ya lo sabían, ¿no? Bill Rapaport, uno de mis filósofos de la computación favoritos, va a decir que en realidad artificial connota algo que no es real, ¿no? Entonces él prefiere usar sintético, dice, en vez de habría que hablar de inteligencia sintética, o dice mejor aún computacional, porque es la manera que se hace esa síntesis. Y dice, y no es inteligencia, efectivamente, porque eso dice Crawford, no es inteligente. No son autónomos a menos que tengan un intensivo entrenamiento con grandes cantidades de datos. Es cierto también esto, no son inteligentes o lo que sea. Dice Pasquinelli, ¿no?, es más razonable llamarlos, son instrumentos de magnificación del conocimiento. Es una buena idea esto, el nooscopio, que ellos dicen, tradujimos con unos amigos esto para una revista de Chile, el nooscopio de Pasquinelli y Joller. Es un buen texto, me parece, que permite ver los sistemas de Machine Learning desde una clave de trabajo y de producción.
y ayudan más a percibir nuevos patrones. Es más una percepción del conocimiento que inteligencia. Cierto, lo que dice Rapoport en realidad es más amplio que inteligencia, es cognición. Son formas cognitivas, ¿no? Entonces, cognición computacional agranda uno de los términos, en términos del dominio en lo que se aplica, cognición que es más amplio que inteligencia, y hace más específico el otro. No artificial, sino computacional. Yo creo que pensar en cognición computacional en inteligencia artificial es bastante más preciso y ayuda mejor a entender de qué estamos hablando. Igual que hay mucho para discutir con esto, ¿no? Pero me gusta más esta mirada. Escribí un articulito con esto, lo trato de justificar. ¿Qué hace el Machine Learning finalmente? Bueno, el Machine Learning es como... inteligencia artificial hoy se llama Machine Learning, ¿no? Durante mucha historia se llamó otras cosas. Hoy es aprendizaje maquínico. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Básicamente es una cosa extremadamente elemental, eso es lo interesante. Si bien, por supuesto, hay una sofisticación una sofisticación que tiene que ver con un oficio de hacer clasificadores estadísticos. Es decir, programas que sean capaces de reconocer patrones de manera probabilística. Este patrón se parece a este otro. ChatGPT, como ejemplo del más conocido, los grandes modelos de lenguaje, se entrenaron con 1 millón de millones de entradas lingüísticas, 1 billón en castellano de entradas lingüísticas, y lo que se hace es, lo del medio, un clasificador capaz de reconocer cosas similares a esas. Se le agrega un proceso que se llama de atención, es decir, al poner el prompt, se fija una subred semántica de esa gran red que se produjo y produce texto al azar, lo de acá. La IA generativa es subsidiaria del clasificador y simplemente produce textos reconocibles por el clasificador. Fin. Eso es lo que hace. Dos o tres cosas con eso. Una, cuando alguien habla de que ChatGPT alucina o miente, está diciendo algo sin sentido. Produce textos aleatorios. Ni miente ni alucina. Produce textos aleatorios. Está toda la respuesta. ¿Está bien? El tema es haber pensado que podía ser otra cosa eso. ¿Se entiende eso? No alucina. Produce texto aleatorio. Si uno le crea eso, bueno. La segunda pregunta es, obviamente, de humildad hacia la humanidad, ¿no? Con eso alcanza para hacer algo de una complejidad similar a un humano o mayor. O sea, con tan poco como reconocimiento aleatorio, estadístico de patrones lingüísticos, se produce un bicho capaz de decir muchas cosas creíbles o más que eso. O gente que, aparte es un buscador finalmente, porque es un buscador en una cosa que lo entrenó. No aprende cuando habla con uno, no aprende, no es cierto. No es que se realimenta con tu texto y de pronto te reconoce, no, falso. En general lo que hay es muchos kenianos u otros empleados de baja paga revisando los logs y con eso corrigiendo, viendo qué vale la pena corregir sobre el sistema. ¿Está bien? Y después le agregan boludeces como era, no sé, que habla, parece una otra, no sé, cosas así. Pero finalmente nada más que eso. Lo interesante que es, eso oculta lo verdaderamente interesante que produce, que es el motor estadístico para mí. Decía alguien de la revista Jacob, y me pareció como la cosa más lúcida que se dijo de eso, debe haber otras mejores, pero que yo vi, que es, ChatGPT es la ideología. Es decir, permite revelar las creencias que la humanidad tiene sobre el mundo, lo que intermedia con el mundo. ¿Por qué? Porque está constituido con el hiperobjeto de todas las cosas. Hiperobjeto es un concepto de Morton, que es un objeto que no es accesible a la experiencia directa. La ideología no lo es, ¿no? Como tal. Justamente al revés, es como lo que media con la experiencia, ¿no? Pero lo que hace esto, eso lo pone en escala humana. Es una interfaz que un humano puede acceder a eso. Entonces, si uno lo ve como tal, está viendo qué es lo que la humanidad escribió entre toda su historia, o nuestra historia, sobre todo en el último tiempo, como vimos con la curva de información, y usar y acceder a eso. Entonces, como tal, es súper interesante. Si uno, para mí esto es casi un nuevo principio de una religión por inventar, no antropomorfiza. No hay que antropomorfizar los sistemas computacionales. No porque no alcancen al humano, sino porque son otra cosa. Son otra forma de inteligencia, quizás mejor, como decía Dijkstra, ¿no? Bien. Bueno, esto lo saben todos, o bueno, no lo saben, pero lo digo, que son correlaciones, se producen grandes correlaciones, así como PageRank me permitía ver el mundo a partir de las páginas, el ChatGPT, cualquier sistema de Machine Learning, me permite ver correlaciones que eran invisibles para el ojo humano desnudo, aprenden, están basados en muchos datos y mucho poder de cómputo. Todo esto es lo que los constituye, no voy a hablar de eso. Luciano Floridi, un filósofo de la información, de los más prolíficos actuales,
dice algo que es para mí también perturbador como programador, dice, ¿no? Esto permitió, ¿no? Que, bueno, no voy a leer todo esto, pero permitió un desplazamiento de la computación como empresa lógica a empresa estadística. Es decir, dejó de ser la programación, o no dejó de ser, pero la programación era, acá hay mucha gente que estudia programación, gente que son programadores, saben que básicamente fue la posibilidad de usar lógica formal de manera práctica. Es decir, está basado en lógica, su historia, su definición y su teoría. Sin embargo, lo que hay hoy es clasificadores estadísticos, encima se lo llaman algoritmos, ¿no? El algoritmo de Google, el algoritmo de búsqueda, no sé qué, son clasificadores estadísticos. Se desplazó eso, se programa en base a reconocimiento de patrones estadísticos. O sea, cambió no murió el otro para nada, pero apareció una cosa nueva que se llama casi toda la plata, que va por ese lado, ¿no? Bueno, la palabra algoritmo pasó a estar en el dominio público y se la usa como los motores de búsqueda, los programas, pero los algoritmos son extremadamente variados, son infinitos posibles y no son eso originalmente, sino todo lo contrario, eran herramientas precisas para resolver un problema de manera mecánica, digámoslo así. Y aparece esto, ahora, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo encontramos teoría para pensar el mundo actual en clave social, política, cultural? Primero, salir de la falacia de composición de que las propiedades de estos algoritmos son las propiedades de cualquier algoritmo. Eso es todo el tiempo. Yo estoy harto ya de que estoy en una charla y digan las computadoras son de la derecha, las computadoras son neoliberales. No solo no, sino que no hay ninguna evidencia de eso. Y ese es un problema también del mapa universal. Hace pensar que esto es una tecnología o una máquina. No, esto es cualquier máquina, es una metatecnología. Es decir, no hay propiedades, hay algunas propiedades específicas que son las metapropiedades, pero no tiene propiedades como que esto te roba o te lo que sea, reproduce lo viejo, como dice el Machine Learning, o no sé. No, esas son propiedades de una tecnología muy específica y en realidad hay que ver también la tecnología de Machine Learning y lo que yo llamo ensamblaje computacional, es decir, la tecnología en el mundo, que también es otra cosa. En general las propiedades como esta de sesgos algorítmicos, lo que sea, reproducción de lo viejo, no sé, fallas garrafales, son de enclaves sociales de tecnología incrustada ahí. Entonces, pero eso, por ejemplo, es un concepto muy interesante, el concepto de Antoine Roy y Thomas Burns, que se llama gubernamentalidad algorítmica, que es muy interesante y toma el concepto de gubernamentalidad del último Foucault, la idea del neoliberalismo que surge de ahí, ve cómo el mundo algorítmico actual de alguna manera favorece un tipo de gubernamentalidad de esa clase. Ahora, está muy bien eso, es muy interesante y vale la pena verlo. El problema es que uno se queda con la palabra algorítmica y piensa que cualquier mediación algorítmica en los procesos políticos tiene esas propiedades. Porque entonces, y eso, el problema que le pasa a eso, voy a ver esta tarde en el gremio, es que todo el campo popular, las izquierdas, piensa exactamente eso. Entonces dicen, no, la política nuestra está en la calle. ¿No? Puede ser que haya política en la calle, pero no es que no. Como si la calle no fuera hoy una estructura plagada de digitalidad y de computacionalidad. Como si hubiera una calle, ¿no?, que no tuviera eso. Esto para matizar, mi informático, filósofo favorito, si digo que es filósofo, está muerto muy mal, si no me agarraría el chancletazo, si le dijera que era filósofo, pero bueno, Dijkstra, ¿no?, mi favorito, decía esto en un escrito del 84. Los padres del campo han sido muy confusos. John von Neumann especuló acerca de las computadoras y del cerebro humano, del Tien Now, en metáforas dice que eran en analogías suficientemente salvajes para ser propias de un pensador medieval. Y Alan Turing se preguntaba acerca de criterios para determinar la cuestión de si las computadoras podían pensar, o las máquinas podían pensar. Una cuestión que sabemos ahora es tan relevante como preguntarse si los submarinos pueden nadar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dijkstra? Y yo suscribo esa idea. Las computadoras no piensan, hacen mejores cosas que eso, ¿no? ¿Por qué imitar la mente humana? Puede imitar algo mejor, ¿no? Yo creo en eso. Creo con Kevin Kelly, uno de los directores de Wired, que decía la misión de la IA no es hacer una mente humana, sino explorar el espacio de posibles inteligencias. Algo que está ocurriendo, ¿no? Cuando pasó que AlphaGo le gana a Lee Sedol, vean la película esa de AlphaGo, que es maravillosa, porque tampoco está todo, está el logro, ¿no?, lo prometeico del programa AlphaGo, y después
la nostalgia cuando Lee Sedol pierde, después cuando gana un partido es como una reivindicación de cierta cosa humana, todo lo que está mal, digamos, ¿no? La antropomorfización y el antagonismo. En realidad, Kechie, por ejemplo, el actual campeón de Go, juega mucho mejor que los anteriores porque juega con AlphaGo. Como todos los que juegan ajedrez hoy, ¿no? Hoy uno juega al ajedrez y el mejor programa que haya, AlphaGo también aprendió a jugar al ajedrez de manera inmediata casi, uno puede ver su jugada cuánto se parece a la jugada correcta, a la jugada correcta, ¿no? Así podemos ver eso. Es decir, uno aprende, cualquier jugador de ajedrez hoy es infinitamente mejor que un jugador de hace 20 años. Juega diferente. Y los jugadores de ajedrez, que nos gustaba el ajedrez de Fischer o a mí de Karpov, a mucha gente no le gusta, nada, tiene nostalgia de ese ajedrez que uno entendía, ¿no? Cuando voy a jugar a Carlsen, ¿qué le pasa a este hombre? Y bueno, aprendió a jugar de otra manera, ¿no? O sea, se expandió la capacidad ahí, ¿no? Justamente por no replicar, ¿no?, lo que hacían los humanos. Recién hablaba en una radio hace un ratito y decían, bueno, ¿no?, esta nueva territorialidad en la cual vive lo político, la territorialidad digital. Trabajamos así, yo trabajé con mucha gente, trabajo con mucha gente que pensábamos así, armábamos esa idea de disputar la territorialidad digital. Yo no creo que eso es así. Yo creo que en realidad, como dice Benjamin Bratton, esto es otro de los mejores libros del 2015, de Stack, sobre software y soberanía, la pila, fue traducido, pero no conozco la traducción. Él dice que, bueno, la pila significa la metaplataforma, la megaplataforma en la cual vivimos hoy. Es decir, el mundo hoy está constituido por distintas capas digitales, ¿no?, con propiedades completamente diferentes, ¿no? Él lo clasifica así, pero bueno, es una posibilidad. Pero creo que la idea esta de que estamos viviendo en un mundo que se ha transformado radicalmente, porque esa capa de digitalidad, sobre todo lo que habilitan, es nuevas formas de ver, nuevas formas de comprender, nuevas formas de actuar. Pero muchas nuevas formas, no más o menos, no un poquito, no es como descubrimos un telescopio y vemos unas estrellas. O sea, cambian la mirada de todo. Vemos cosas que vemos una gran cantidad de cosas que eran invisibles y podemos hacer cosas que eran impensables, ¿no? Por ejemplo, no sé, me puedo conectar acá y estar hablando con alguien en China sin problema, y nos vemos, y queremos que nos vemos. Y eso es muy elemental. Muchas otras cosas, por ejemplo, que en realidad no sea yo que se conecta, sino el avatar que armaron los uruguayos y que habla por mí con alguien de China. Y en China me creen que yo estoy diciendo que hay que apoyar a Milei en la próxima elección, no sé, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Dice Hansen, esto para mí es como una de las... esto no es muy nuevo, es de unos 5 o 6 años. Mark Hansen es un filósofo simondoniano que dice, siguiendo a investigadores como Andy Clark, Catherine Hales, asume la idea de distribución técnica de la cognición y la percepción como una manera de entender los acoplamientos complejos entre humanos y máquinas que son típicos del mundo contemporáneo, pero que han sido, de hecho, parte de la propia tecnogénesis humana desde el propio origen del humano. Digo, esto es sabido, pero por supuesto es sabido por un grupito de gente. Cuando uno dice, bueno, finalmente la tecnología la hacen los humanos. No, la tecnología hizo a los humanos. Había tecnología antes que humanos. Los Australopithecus tenían tecnología. Y la interioridad de esto que creemos que es nuestra mente y que de alguna manera es capaz de percibir y perseverar, fue una introyección de esa instrumentalidad que tenían prehomínidos y que no tenían ni lenguaje ni capacidad de ¿cómo se llama?, de predecir el futuro o de pensar el futuro. Esa capacidad es posterior a la tecnología. Entonces, por eso lo que dice Hansen es importante para uno, un baño de humildad, ¿no?, acerca de eso, y dos, una mejor proyección de qué tenemos que hacer, ¿no?, frente a lo que viene. Y como digo, última de Dijkstra, dice Dijkstra esto que para mí me parece que esto, un desafío que estamos ahora enfrentándolo de manera mucho más drástica. Dice, las computadoras automáticas, y aparte fíjese cuando lo escribe esto, ¿no?, porque habla de un cuarto de siglo, lo escribe por los años 60 o 70. Las computadoras automáticas han estado con nosotros por un cuarto de siglo, o sea, debe haber sido en los 60, 70. Han tenido un gran impacto en la sociedad, en su capacidad de herramientas, pero en esa capacidad su influencia no va a ser más que una alita en la superficie de nuestra cultura, comparado con la mucho más profunda influencia que van a tener en su capacidad de desafío intelectual sin precedentes en la historia cultural de la humanidad. Yo creo que estamos en ese momento, ¿no?, en ese momento en el cual enfrentamos, ¿no?, un momento de disrupción donde
todo lo que parecía sagrado se desvaneció en el aire, parafraseamos acá el manifiesto, ¿no? Pero esa disociación del aire abre una cantidad de posibilidades. No estamos en el mejor momento posible, ¿no? No hablé mucho de política, pero espero que se entienda, ¿no?, cómo esto está metido en el núcleo de nuestros vínculos sociales y políticos. Las capacidades que teníamos de influir en el mundo se han multiplicado, las capacidades de entender el mundo también. Paradójicamente, nadie entiende el mundo hoy y la acción en el mundo está desigualmente distribuida. Lo que yo creo es que la infraestructura digital hoy y computacional esté en manos de unas pocas corporaciones transnacionales es contingente, no es la historia de la computación, no es el futuro de la computación, es un momento. Han aprovechado la situación y están orientando estos sistemas a lucro, que básicamente consiste en captura de la atención. Y eso produce daños sociales que percibimos diariamente. Ahora, hay que recuperar una historia que no voy a hacer ahora acá, pero sí voy a hacer a la tarde, así que invito a la tarde a pensar esa otra historia, ¿no? Recuperar la historia del pensamiento cibernético, esa que obturó McCarthy en el 56, que siguió apareciendo en todos lados, que acompañó en Chile. No, Chile fue, por empezar, los teóricos, ¿no? Maturana y Varela, ¿sí? Fernando Flores, una historia triste que conté la tarde también, que fue ministro de Allende y desarrolló el proyecto Cybersyn en el 71, un proyecto de gestión estatal, hiperdemocratizadora, donde se tomaban decisiones en el espacio de trabajo, conexión en todo el país para planificar la economía, ¿sí? Un sistema, ¿no?, maravilloso que existió, llegó a funcionar, en solo 1 año y medio funcionaba. El golpe lo borró, el golpe de Pinochet lo borró del mapa. Y Stafford Beer, un inglés que se transformó él mismo en el proceso, era un cibernético de organizaciones, ¿no? Fue contratado por Fernando Flores y Allende para desarrollar este sistema y se transforma en el proceso y descubre el comunismo democrático de Allende, ve que ahí está el camino, él mismo se vuelve un activista político, se salva porque él no estaba en Chile cuando fue el golpe, estaba en Europa tratando de convencer a la izquierda europea de que había algo valioso ahí. La izquierda europea pensaba, no, en Chile, o sea, obviamente tomó tecnología de otro lado. Y un sistema informático, eso es estalinismo puro y duro, ¿no? Eso es lo que decían sobre todo los ingleses, la izquierda inglesa, ¿no? Después dijeron, che, pues ahí nos equivocamos con esto, tenemos que haber hecho otra cosa. Pero bueno, Stafford Beer decía, ¿no?, en un libro que escribe que se llama Diseñando la Libertad, en los 70, dice algo así, bueno, no traje la cita, pero la tengo de memoria, dice, la gente en general piensa que las computadoras, y hoy podemos decir de forma mucho más drástica, las inteligencias artificiales, bla, 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 son una amenaza a nuestra libertad y nuestra autonomía, cuando en realidad, dice él, son la única esperanza. Gracias. Bien, se abre el espacio para preguntas, comentarios, Objeciones, decía. objeciones, Busquen en las charlas, decía objeciones. adulaciones. No, adulaciones no, por favor. Ahí. No me las creo que enojar. Gracias. Perdón, pero tengo una reunión y me voy a retirar, pero antes quería Gracias por estar. hacerte una pregunta. Hablaste un poco de legislación, como microbiólogo, y bueno, inmerso en estas cuestiones de biotecnología. Hay también toda una discusión respecto de la legislación cuando está llegando tarde en todas estas tecnologías disruptivas. Hablaste de dos corrientes en cuanto a legislación. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? De cómo se debería, porque llega un punto que también en el caso de la biotecnología la legislación, por más rápida que intente serlo, no va a llegar tampoco a eso, y estamos manejando ediciones génicas en el garage de una casa, y eso ocurre y podemos estar modificando fenotípicamente lo que querramos, y la legislación ni siquiera se arrimó en Estados Unidos, por ejemplo, a lo que eso significa. Así que, ¿cómo ves vos estos procesos disruptivos respecto de la llegada de la legislación? Tal cual, estamos en el mismo problema, un problema que no tiene solución, creo yo, por ese camino, digamos, ¿no? Hay que legislar, sí, definitivamente, lo mejor que se pueda,
Pero ¿va a llegar tarde? Sí, está llegando tarde. En India, por ejemplo, frente a los... O sea, lo que pasó en India, o Estados Unidos también ahora con lo de Biden, con los deepfake y todo, es que no hay legislación. No hay. Entonces, en algunos casos cayó en alguna ley que podían evitar o suspender, pero ¿qué hicieron entonces? Confiar en las empresas. Pedirle a las empresas, o exigirles, pero pedirles, que la misma empresa fuera capaz de proveer software que detectara los fakes. ¿Está bien? Entonces es como, todo bien, digo, pero son los mismos que lo hacen. hay una rareza. Yo lo que creo, el año pasado estuve en Cámara de Diputados, estaba la oficina, no sé si existe nada de eso, ¿no? La oficina científica de Cámara de Diputados se había inventado hace poco, y tuvimos una charla, mucha gente del país. Bueno, igual me enojé porque, por ejemplo, no pagaban el pasaje, con lo cual fue porteños, y creo que Laura Alonso y yo estábamos nada más. Y el resto, Laura Alonso la buena, ¿no? La de Córdoba. Nada, pero igual estuvo bien la reunión, discutimos varias cosas, dimos varias ideas. Esa oficina en principio le manda un informe a los diputados, entonces estaba dando vueltas. Hay que hacerlo. A la vez, yo creo que no alcanza ni va a alcanzar nunca. Es decir, la cantidad de cosas se van transformando, requieren además, para mí, un proceso de diseño político de las tecnologías, ¿no? Es decir, yo le decía hoy en la radio, cualquier espacio político tiene que incorporar la tecnología no como un instrumento, que es el otro error, sino también instrumentalmente. Hacemos política y entonces después comunicamos o lo usamos para, no sé, armar seminarios online. No es eso. Tiene que ser parte del propio proceso reflexivo de cómo las tecnologías transforman la esfera pública y la producción de subjetividad. Aunque sea una miradita, digo, porque es algo que me preocupa y bueno, qué lindo que un pensador como vos no aporte esa parte. No sé cómo evolucionar. Diría cómo creo yo que podría o debería, no sé si debería la palabra, cuáles son las posibilidades para la educación. Hay muchos desafíos ahí y hay muchos caminos erróneos, creo yo. Recién hablábamos, ¿no?, con las chicas acá que ahora están viendo de enseñar guiar inteligencia artificial en las escuelas, ¿no? Me parece como desabrido esa idea, ¿no? ¿Qué significa eso? Enseñemos un poco de estadística si quieren, pero en la escuela hay que enseñar a programar, no IA. La IA es una técnica de programación, en un sentido es eso, es una forma de programar, una forma pobre de programar, digo, ¿no? También, perdón que me desvío con esto, después vuelvo a tu pregunta, pero ¿por qué hay tanto hype, tanto impulso a la IA? Una de las cosas, creo yo, es que es la primera tecnología computacional que solo pueden realizar grandes corporaciones. Cualquier programar es algo que puede hacer cualquiera en su casa. El software libre mostró aparte que lo hacían mejor que las corporaciones y con herramientas que eran gratis o accesibles a todo el mundo. Y eso está vivo, es un gran movimiento. Pero claro, la IA en sus versiones de los LLM, por ejemplo, los grandes sistemas de lenguaje, etc., lo puede hacer solo con un gasto, un acceso a datos y un gasto computacional que muy pocos tienen. Entonces, que se imprima eso como la tecnología más importante, es algo que tiene que ver con esa apropiación, ¿no? Solo yo puedo hacerlo. Hoy se sabe que usar ChatGPT para una búsqueda, como hace todo el mundo, cuesta 10 veces más energía que buscar en Google. Es desquiciado que la gente use ChatGPT para buscar en Google. O sea, en términos de preservación del medio también, ¿no? Es un gasto energético brutal. El Bitcoin es otro ejemplo, ¿no? El Bitcoin gasta para minar datos, que es una operación completamente, no tiene ningún fin productivo, lo mismo que Suecia. Bueno, eso es un tiempo. O sea, en Bitcoin gasta Suecia en cantidad de energía. Esa es la cantidad. ¿Para qué? Para certificar transacciones. Está bien, tiene buenas características en términos políticos, lo que sea, pero no es sustentable eso. No es sustentable. Porque es un gasto. Los procesadores de las computadoras están casi siempre ociosos. Y entonces creas un problema que requiere servidores específicos que estén al palo todo el tiempo para producir problemas criptográficos que no tienen ningún fin excepto validar transacciones financieras. Digo, hay algo ahí. Eso hay que aprender en las escuelas, digamos, ¿no? Aprender a distinguir. Porque entonces aparece Crawford y dice, la IA es cara para el ambiente. Bueno, pará. Digo, esta IA con esta forma. La computación no es cara para el ambiente. La computación puede ser muy barata para el ambiente.
Digo, hay muchas bifurcaciones posibles ahí y hay que elegir las que sean sustentables y sean emancipadoras y no al revés. Yo creo que hoy el Machine Learning tiene características bastante conservadoras y insustentables. ¿Qué es la educación? Enseñar a programar y enseñar estas cosas, ¿no? Enseñar estos vínculos, estas mediaciones, cómo afectan, ¿no? Para mí la vida colectiva, la vida de la sociedad. No respondí muy bien, pero ya sé, pero bueno, porque se me ocurre hasta ahora. Javier, ¿qué sigue vigente de la categoría de información? Y si no hay nada vigente, digamos, ¿cuál sería algún tipo de perspectiva de actualización? ¿O hay que tirarla? Buena pregunta. Emi nos va a decir en algún tiempo, está estudiándolo. Yo creo que hay una noción nueva de complejidad ahí de los sistemas que hay que volver a pensar. Digo, hay un salto cualitativo ya en la complejidad de los sistemas en términos de cómo procesan lo que llamamos información. La información en términos de Shannon tenía que ver con cada mensaje. No ese es el caso. El Machine Learning lo que produce es operacionaliza una masa gigante de datos, lo operativiza para hacer cosas determinadas a partir de esa masa de datos. Ahí se dice que comprime la información. No sé qué significa. ¿Qué está comprimiendo? No me pregunto. No tengo respuesta, pero por eso hay que pensar para mí, ¿no? No comprime información en el sentido de eliminar incertidumbre, al estilo Shannon. Ni tampoco comprime, eso es también paradójico, ¿no? Dice, bueno, justamente la teoría de Kolmogorov es cuál es el programa más corto que genera esa cosa. Pero no hace eso, porque en realidad son programas estadísticos que ni siquiera el modelo de Machine Learning no es un código visible ni comprimible. Es un código horrible, es una cosa que no se puede ver qué hace. Hay una opacidad intrínseca del programa mismo. Entonces tampoco hay información en el sentido de Kolmogorov. Hay que crear otra cosa. ¿Por dónde hay que pensar? No sé, hay que buscar la vuelta. Simondon, que es el filósofo que trabajamos mucho, dice que información es la capacidad de transformación de un sistema a partir de la incidencia de... O sea, algo es información porque tiene una incidencia en la capacidad de transformación del receptor. Creo que eso tiene alguna cosa interesante, pero no está operativizada matemáticamente. ¿Hay algo de eso? El Machine Learning es un sistema que de alguna manera genera entropía. ¿Por qué? Porque homogeniza. Lo homogéneo es entrópico en general, ¿no? Los cambios del mundo tienen que conseguirse a partir de generar diferencias. Pero a la vez también generan diferencias en otro nivel. El pensamiento multinivel también es indispensable. ¿Qué diferencias generan? Capacidad de distinguir cosas que eran indistinguibles sin eso. A la vez que homogeneiza muchísimo todos los datos que toma. Entonces hay como... hace falta para mí una teoría multinivel de información. Fleury la propone esa también. Pero él se mete mucho con la semántica y yo cuando escucho semántica... yo me muevo la pistola, ¿sí? ¿No? Me parece que la semántica es una consecuencia, no hay que ponerlo como antes de pensar. Te hago dos consultas que realmente me dan vuelta por la cabeza todo el tiempo. Una tiene que ver con esto que dijiste, que eventualmente hoy por hoy las inteligencias artificiales están en manos de unos pocos que lucran, etc. ¿Qué chance ves que se pueda democratizar en algún momento ese tipo de desarrollo? Esa sería la una. Con respecto a la docencia, sumada a la pregunta que hizo el compañero ahí, a mí lo que me preocupa, es decir, yo a mis estudiantes les digo, usen inteligencia artificial todo lo que quieran, aplíquenla, aprovechenla. Ahora, hay una cosa que es medio paradójica ahí, porque en realidad lo que uno sabe es que la inteligencia artificial va a terminar con todos los empleos que sean de alguna manera fáciles de... bueno, algo que sea fácil de reproducir, es decir, va a terminar con trabajos bancarios, va a terminar con el trabajo de los veterinarios, los contadores, los químicos y lo que fuera. Es decir, a salvo que haya una inversión grande en robótica física, vuelan esas cosas. Entonces, yo estoy educando chicos para un empleo que no van a tener. Eso me da vuelta por la cabeza. No sé cuál es tu opinión. Sí, empiezo por lo segundo, me parece. Coincido, ¿no?
Norbert Wiener, el cibernético, dedicó la primera parte de su vida a aprender la cibernética, a armar la idea, inclusive trabajó para los militares, cosa que después se arrepintió, pero básicamente en generar cómo pegarle a un avión que estaba moviendo, ¿no? Usó la idea de feedback negativo para predecir eso, ¿no? Y después se dedicó la segunda mitad, cuando terminó las conferencias médicas y todo, a advertir a los sindicalistas estadounidenses del riesgo para el empleo que producían las nuevas computadoras, ¿no? Eso es así. ¿Y vos qué das? ¿Qué materia? Yo enseño química. Química. Claro. Ahí tengo a mi amigo el Rodrigo Quiroga, ¿lo conocés? De químico, hace bioinformática. Es un químico allá que trabaja usando inteligencia artificial para generar modelos de distintos tipos de cosas. ¿Qué te iba a decir? Sí, me parece que hay un problema que es un problema político, esencialmente. ¿Qué creo yo? Y alguna gente cree eso. El trabajo asalariado, el empleo, va desapareciendo. Y es una cosa que Marx venía con agrado, creo yo, digamos, ¿no? Marx detestaba el trabajo asalariado, no es que le parecía bien. En algún punto de la historia pasamos a defender el trabajo asalariado como nuestro derecho y nuestra capacidad de sobrevivir, no sé. Y no digo que eso no sea cierto, lo que digo es que no tiene por qué ser el fin de la historia del trabajo, seguir trabajando, seguir entregando plusvalía de manera cada vez más brutal a corporaciones que se quedan con todo. Pero bueno, eso es una pelea bien difícil, ¿no? ¿Cómo se construye un mundo post-empleo? Pero había que pensar eso. Porque, efectivamente la productividad del trabajo, gracias a todas estas evoluciones tecnológicas, lleva a que la productividad sea mucho mayor. Caffenzi es un economista, filósofo yanqui, actual, comunista. Él plantea que hay una especie como de índice, un índice para ver cuánto la tecnología cibernética produce de plusvalía, ¿no? Intenta recuperar la teoría del valor a partir de una serie de índices cibernéticos, básicamente. Yo creo que ya la teoría del valor, creo que hay tal esfuerzo que muestra que la teoría del valor no está dando cuenta de lo que pasa hoy. Es decir, no es el trabajo lo que produce riqueza, o no solamente. Esto me lo discute mucha gente y nos peleamos mucho, pero yo creo que hay que salirse de eso y pensar otro tipo de ordenamiento social que no sea el del valor trabajo. Solo que, claro, estamos muy lejos de eso porque en realidad en Argentina, no sé, Sturzenegger proponía que había que volver a las 12 horas de trabajo. Es una cosa... Es decir, es antediluviano, no sé, es como muy raro todo, pero efectivamente creo que la realidad objetiva de lo que pasa con el trabajo, con la producción, va a terminar yendo hacia ese lado, ¿no? Como cuando Marx decía que la caída del feudalismo tuvo que ver con las fuerzas productivas que se desarrollaron, no con un triunfo ideológico. Acá es lo mismo. Por eso es que, yo en eso, si coincido con alguien en términos políticos, no es que coincida, sino algo me da esperanza, son los aceleracionistas. Por supuesto que el aceleracionismo después, hasta Land me parece interesante, más allá que es un sorete, me parece un tipo interesante para escuchar, digamos, y para entender. Pero el aceleracionismo de izquierda es, para mí, la mejor apuesta que tenemos hoy. Aceleracionismo no tiene nada que ver con la aceleración de la vida, tiene que ver con acelerar los procesos de transformación económica y social. No es que me apuro más en mi vida, porque si no suena a eso, no nada que ver. Es un proceso de acelerar las propias contradicciones de este postcapitalismo que está en una crisis terminal. Solo que la cosa de querer recuperar formas precapitalistas o de un buen capitalismo parece que no va a ningún lado. Hay que ir hacia adelante. Y en ese sentido se puede pensar eso, ¿no? ¿Qué hacer con las tecnologías actuales? Me parece que, por supuesto que se pueden reapropiar en muchos sentidos, de hecho se hace todo el tiempo, pero aparte no es la IA actual, el Machine Learning no es la quinta esencia de la programación, es un momento bastante pobre hay que hacer sistemas nuevos, otras cosas, pensar por otro lado. Yo apostaría a sistemas reflexivos. No son reflexivos los sistemas de Machine Learning porque su propio programa es inaccesible. Reflexivo en un sentido profundo de la palabra, que uno vea su propio programa y lo pueda modificar. Eso ya, es demasiado humano el Machine Learning, se parece demasiado a los humanos todavía. No está la clave de Dijkstra de coevolucionemos, busquemos una coevolución entre otro tipo de cognición y cognición humana, no una que reproduzca la otra. Yo creo que va por ahí la cosa, y eso
nada, el problema que tenemos hoy es un problema práctico de qué hacemos hoy y mañana, ¿no? Y cómo sobrevivimos a derechas mundiales de expoliación del mundo y de destrucción de las formas cognitivas. Eso es lo que tenemos enfrente. Contra eso hay que generar alternativas. Estoy diciendo una cosa muy general, no sé si respondo nada que me pregunten. No tengo respuestas concretas. ¿No? Claro, no hay, yo creo, ¿no? Hoy por hoy. No, pero pasa por reconocer la situación, reconocer nuestros riesgos y reconocer nuestras potencialidades, que son muchas, la potencialidad de hacer otra cosa. ¿Quién más estaba? Bien, quedan 3 preguntas. Ah, bueno, sí. Vos te llegas mejor. Bueno, gracias. Gracias, Javier, primero. Gracias a la organización. Muy en consonancia con lo que decía recién el compañero, es simplemente un comentario. Vos nombrabas la necesidad por ahí de formarnos, de educarnos en política científica. Y pensaba, digo, acá hay mucha gente que está estudiando, digamos, ¿no? Ciencia de datos, ciencia de la computación, ciencia de la información, ciencia de las ideas, digamos, también. Digo, qué difícil que se vuelve a hablar en este tiempo, en esta universidad, en cualquier universidad, de pensarnos como sujetos políticos, ¿sí? Porque mucha de la gente que está estudiando estas cosas a veces cuesta, ¿sí? Decir que hacer política, pensar políticamente esos procesos, no significa la afiliación partidaria, sino que significa pensarnos, ¿no? Como comunidad, como sujetos, ¿no? En la Constitución del 49, una constitución que se derrocó, digamos, ¿no? Por el gobierno peronista, estaba específicamente establecido o dispuesto en rango constitucional que las universidades públicas formaran políticamente, digamos, ¿no? a su masa crítica. Y formarla políticamente no era formarla en el peronismo, digamos, no era formarla en una idea de un Estado ético, es decir, un Estado cuidando a su población, formarla, digamos, ¿no? en soberanía nacional, formarla, digamos, en el cuidado de los derechos humanos, básicamente. Eso no se volvió a retomar más, eso no volvió, digamos, a reaparecer en nuestra legislación constitucional. Es una idea, digamos, ¿no? que los procesos políticos subsiguientes se encargaron prácticamente de licuar, y probablemente estadísticamente muchos y muchas de los que están acá, digamos, ¿no? en algunas carreras, piensen que hablar de política en la universidad, digamos, no es algo que no se debe hacer, digamos, ¿no? Lo que debe ser es como excluido de las aulas, digamos, no plantear política científica, plantearnos como sujetos políticos que debemos defender ciertas políticas para que la vida humana y los derechos humanos sean posibles. Entonces, estamos ahí como en una encerrona que a veces me parece muy difícil de intentar pensar o intentar resolver, pero creo que la tenemos que plantear y replantear una y otra vez. Eso como un comentario. Después, lo otro también, que tenía que ver con lo que decía el compañero, y en esto que me nombrás vos, digamos, ¿no? Bueno, la tecnología como una lógica de lucro hoy, ¿sí? Y qué difícil que es salir de ahí. Y pensaba en el caso, por ejemplo, de Elon Musk. Elon Musk, el otro día veía, ¿no? Mostraban, digamos, ¿no? Cómo, bueno, él básicamente compra X, Twitter, bajo el argumento, digamos, ¿no? de la libertad de expresión, ¿sí? Había que comprar Twitter porque se había vuelto un reducto, digamos, ¿no? que amenazaba la libertad de expresión. No obstante, digamos, ¿no? él va introduciendo modificaciones en el algoritmo, digamos, ¿no? de Twitter, digamos, le va como dando órdenes, digamos, ¿no? a sus trabajadores, para que su palabra, por ejemplo, sea la preponderante en Twitter. Es decir, él habla, digamos, ¿no? y automáticamente impone, digamos, ¿no? una jerarquía extraordinaria, digamos, ¿no? en las publicaciones, o para que se cancelen, digamos, ciertas cuentas de aquellos que hablan, por ejemplo, mal hoy de Trump, periodistas, ¿sí? O para que las notas que hablan bien de Trump sean ponderadas, digamos, ¿no? en la jerarquía, digámoslo así, de las publicaciones en un rango positivo, digamos, o por encima de las demás. Lo cual, digo, ¿no? hace absurdo el argumento de la libertad de expresión. ¿Cuánto se esconde detrás de eso? Y pensaba en alternativas, digo, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros y nosotras desde acá, de donde estamos, nuestras pequeñas humanidades, de ir a disputar esos terrenos? Digo, hay gente a la que le pagan, digamos, ¿no? y probablemente mucho mejor de lo que nos pagan nosotros como docentes, para que estén 8, 10 o 12 horas, como diría Sturzenegger, justamente atacando, digamos, discursos que son contrarios muchas veces a sus lógicas. Entonces, ¿cómo hago yo, digamos, ¿no? con mi pequeño comentario ahí frente a la catarata de bots, digamos, ¿no? que comentan y que vomitan, digamos, ¿no? en esas redes,
cosas que van en contra de lo que nosotros defendemos a veces como derechos humanos. ¿Qué posibilidades, no tenemos de intervenir, de incidir en una discusión en la cual, si la lógica es que capitonea eso es el afán de lucro, qué posibilidad cierta tenemos nosotros de ir a disputar ese territorio? Y en todo caso, si hay algún territorio alternativo que podamos habitar, ¿no? Bueno, muy buenos los comentarios y las preguntas. ¿Qué decir? De lo último, lo de... Yo creo que hay que repensar las mediaciones en general. Una de las ventajas del macro universal es que hagamos la propia mediación. No tenemos por qué aceptar Facebook o X o lo que sea. A nivel contingente, ¿no? Esto que pasó ahora, el último año sobre todo, no antes, los mediadores se volvieron partisanos, ¿no? Eso es una novedad. No era así. Hoy Musk labura para Trump, Zuckerberg para los demócratas. Tengo unos amigos que estuvieron en la campaña de Maduro en Venezuela. No podían subir material a las redes desde Venezuela. Por supuesto sí podía la oposición, pero no podía el gobierno. O sea, a ese nivel, ¿no? Un gobierno rico, aparte, rico, con plata, como el de Maduro, no podía subir... ¿Hola? Ahí, sí, hay ruido. Me quedo quietito, sí, está. No podían subir, o sea, ponía en Facebook para subir una pauta para poner algo y te quedaba el robito dando vuelta y no andaba. Digo, ¿no? Sin juzgar o no el gobierno Maduro, lo que sea, pero era eso, ¿no? Tomaban partido ambos ahí, Meta y X, en contra del gobierno. Y así con muchas cosas, o sea, el mundo que vemos a través de eso es un mundo hoy cada vez con sesgos más intencionalmente explícitos. Siempre están los sesgos y la opacidad propia, pero bueno. Pero podemos hacer nuestras propias mediaciones, hagámosla. Hay mediaciones diferentes, esa es la otra. Hay todo un mundo que por ahí no es el mainstream, pero que existió siempre. La historia de Cybersyn, que voy a contar un poco esta tarde, en Chile, y cómo eso llega hasta hoy. Las posibilidades que eso implica en términos de construir proyectos emancipadores tecnológicos. El software libre es eso también, es un ejemplo de lo que funciona y funciona. Ahora, como una cantidad de cosas, no estuvo tampoco, llenó las expectativas de que se iba a cambiar el mundo. No cambió el mundo, pero a la vez es una disputa interesante. Hay cosas para hacer al respecto que no son quedarse cruzado de brazos, ni mucho menos. Y hay que entender, yo creo que esto que hacer en la universidad para mí es fundamental. Lo hablaba hace un ratito hoy con Marcelo, ayer con Marcelo. Esta idea de que la universidad hoy es una de las pocas organizaciones, lo voy a decir así, no institución, en tanto organización, es decir, un colectivo con estructura compleja, muy compleja la estructura, que tiene la capacidad de producir otro diseño del futuro. ¿Sí? Y tiene que asumir ese desafío. ¿Cómo? Bueno, con todo. Con todo significa estar acá, por ejemplo, ¿no? Esto es una tecnología determinada que tiene su propio funcionamiento y que sigue siendo irreemplazable como tal. Eso no significa que no haya otros vínculos tecnológicos valiosos. Pero este es uno. Estamos acá juntados, nos juntamos, charlamos, discutimos. ¿Cómo proponer un futuro diferente desde la universidad? Yo creo que si el gobierno ataca a la universidad es por eso. Porque son de las pocas organizaciones de la sociedad civil capaces de disputar un proyecto, un horizonte de futuro. Tenemos que hacerlo. Todo bien con las marchas, con todas esas cosas, pero es un cachito. Tenemos que proponer un proyecto de futuro. No gastar todo el tiempo en movilización y vamos a bailar con el Expósito no sé a dónde, digamos, en Buenos Aires. Todo bien, háganlo, bailen, un ratito. Pero no es eso nuestra potencia. La potencia de la universidad es otra. Es asumir nuestro rol como críticos y pensadores de la sociedad y como posibles diseñadores de futuros. Bratton trabajó, antes de la pandemia, trabajaba que yo mencioné, en el Instituto Strelka de Moscú, un instituto cuyo objetivo es diseñar el futuro. Eso después se desarmó por la pandemia, después por la guerra de Ucrania, bueno, varias cosas. Es un yanqui trabajando en Rusia en ese momento. Proponían, hay que en vez de terraformar Marte, como dice Musk, hay que terraformar la Tierra. Volver a la Tierra un planeta habitable, no es más, no es sustentable. Hace falta terraformarlo. Lo que quería hacer en Marte hay que hacerlo en la Tierra. Hacer una Tierra que se pueda habitar. Y eso está, la entropía actual está. No se pierde, a mí me da gracia cuando dice se gastan recursos naturales. No se gasta, se transforman. Cuando uno mira, el metal no desaparece.
porque se use. Solo que se entropiza. De estar todo junto pasa a estar en cositas, entonces pues no se puede usar más. Se desordena el mundo. La entropía ocurre a nivel material, a nivel biológico, con la parte de la diversidad, a nivel, sobre todo, cognitivo o en la noosfera, digamos, la esfera del conocimiento. Cómo se generan diferencias de nuevo para contrarrestar esa entropía. Bueno, por eso es tan importante la política local, porque genera mundos, posibilidades que no están. La globalización también es entrópica si se vuelve como es, ¿no? Homogeneizante. Hay que salir de eso. La universidad tiene un rol ahí, creo yo. Tenemos un rol de. Necesitamos pensarnos como actores de transformación del mundo. Y tenemos la posibilidad, es el único lugar. Acá hay informáticos, filósofos, biólogos, me olvido, de todo, mucha más gente, ¿no? Bueno, hay que pensar en común, porque son problemas que atraviesan todas esas cosas. No son problemas disciplinares. Hablamos con Marcelo también ayer, mucha gente se tornó en este momento de disrupción de la vida normal universitaria a escribir papers, ¿no? Aprovechamos para escribir más papers. No es eso. No hagamos eso, porfa. Hagamos otra cosa. Nos juntemos con el de lado, charlemos, pensemos. Digamos, hablemos de universidad, pero no hablemos de nuestros problemas. Ya hasta yo me harto. Bueno, yo hablo 8 veces, no lo dijimos, pero soy secretario general del sindicato de Córdoba. Hablo 8 o 9 veces por día y digo siempre lo mismo, sí, los salarios están mal. Todo bien, lo voy a seguir haciendo, lo hago, parte de mi tarea política. Pero quiero hacer otras cosas. Quiero no hablar de lo mal que estamos y cómo nos pega el gobierno. Hablemos de qué tenemos que hacer. Tampoco lo pensamos. Digo, están los trolls libertarios, está toda esa madre haciendo esas cosas. Pero también tenemos los trolls nuestros, digamos, tenemos los trolls del campo popular, digo, los trolls, digo, no sé, hay de todo, digamos, ¿no? Existe todo eso, digamos, también, asumámoslo como parte del propio problema. O sea, no hacemos política bien tampoco, no estamos acá porque éramos re haciendo política y nos ganó una ultraderecha porque tuvo 2 herramientas. No, le hacemos como el culo también. Entonces, necesitamos hacer política bien en la universidad. Y hacer política bien es entender nuestras propias diferencias de mirada también. Digo, ¿no? El proyecto de financiamiento universitario fue los radicales, fue los peronistas, y de afeccionar algunos radicales y muchos peronistas también, digamos, ¿no? Digo, hagámonos cargo, los que venimos del peronismo, de nuestros propios errores y lo que tenemos atrás. Digo, hace falta eso para construir otra cosa, que no es la disputa continua, ¿no? La cibernética dice que toda organización, no política, toda organización tiene por lo menos 2 cosas fundamentales. Viabilidad, es decir, su capacidad de sostenerse en el tiempo, y acción en el medio. El peronismo hoy se gasta el 95% del esfuerzo en viabilidad. ¿Cómo es viable? Es decir, internas. Y nada respecto del cambio del mundo. Eso fue Alberto, digamos. Eran 3 grupos peleados entre sí, que todo eso fue el gobierno. Los libertarios no son viables. Van a desaparecer dentro de un año. Pero gastan todo el esfuerzo en cambiar el mundo. Y lo están haciendo. No digo que imitemos eso, para nada. Digo que hay una pregunta de cómo construimos organizaciones viables, pero capaces de incidir en este mundo, en esta noche. Mira, porque vos habías dicho de la traducción del chino, de la inteligencia artificial, persona, trabajo, sabiduría y poder. Sí. Y terminaste la charla con una cita donde decía que todo, digamos, ese gran sistema, que es nuestra única esperanza, ¿no? Sí. Bueno, y fuiste respondiendo varias de las cosas, sobre todo mencionaste lo de aceleración. Aceleracionismo. Bueno, ahí yo creo que me diste una pauta después. Y bueno, no sé si hay otras miradas, creo que recién las estuviste diciendo, es decir, y vos compartís que es nuestra única esperanza, en definitiva, por los manejos últimos que estuviste diciendo, sí, de acciones, ¿no? Sí. Ahí lo abundo un poquito. Te digo rapidito, Marcelo, ahí me parece que la única esperanza en el sentido de que las posibilidades que brindan los sistemas computacionales ubicuos para desarrollar política tienen que ser apropiados y pueden ser, eso es lo más importante, para construir una política emancipadora. Es indispensable que lo hagamos. Y eso es lo que dice también Biro. La ambivalencia propia del sistema hace que sean completamente aptos para ese desarrollo.
Mi pregunta, bueno, nunca mejor explicado cómo lo planteó Santiago, pero iba en consonancia con eso, pero a cómo pensás vos que es posible, ¿no? Porque estos espacios donde podamos discutir, podamos plantear, sobre todo en términos políticos y hablar de políticas, que parece que en algunos lugares es como hablar, es mala palabra, ¿no? Pero ¿cuál es la posibilidad real o cómo ves vos la alternativa? Porque si no siempre nos juntamos a hablar de políticas y de soluciones o discutir los que somos los mismos, ¿no? Los que estamos del mismo lado y en general los del otro lado no quieren discutir políticas, incluso voy a decir política y no sé, probablemente se levanten y se vayan del lugar. Entonces, ¿cómo ves vos esa posibilidad en términos, sobre todo de los términos en los que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, decís, bueno, software libre sí, software libre no, ¿para quiénes? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Si vamos a hacer análisis de datos, bueno, ¿para quién? ¿Con qué finalidad? Entonces todas esas que son preguntas profundas que deberían tener un significado político, ¿cómo hacemos para, en este espacio de la universidad, que realmente podamos establecer esas discusiones reales? Que me parece que esos espacios como que no se generan, ¿no? Que creo que, o sea, se generan, pero los que asistimos o los que participamos somos los que estamos del mismo lado, ¿no? Y entonces ahí, como en la realidad esa generar una universidad distinta o generar esos espacios, después pasa que los que no estuvieron en esos espacios de discusión, bueno, quieren otra universidad y a veces son mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, en la realidad, cómo hacemos qué te parece a vos que? Bueno, yo tengo muchas dudas también. Bueno, una en línea con lo que decía acá la chica. Otro problema de decisión. Bueno, ¿qué propuestas hay en torno a esta salida más organizativa en cuanto a lo que está pasando? Digo, ¿qué propuestas hay por parte de los trabajadores? Digo, entendiendo también esto, que las tecnologías son vehículos para, qué sé yo, el ChatGPT y todas las IA son vehículos para generar que sea más productivo el desarrollador. Yo estoy desarrollando, por lo menos la discusión es esa, que somos más productivos, los salarios están cayendo, eso, ¿qué efecto tiene? Que los salarios caigan, que las tareas se simplifiquen, entonces, y encuentran a los trabajadores, por lo menos del sector de la programación, desorganizar, y eso ¿qué pasa? Empiezan a perder trabajo y empiezan a retroceder en muchas cosas que en su momento éramos como la punta de lanza o de los trabajadores, tenían buen salario, buenas prestaciones y mucho bla bla bla. Eso por un lado. Y la otra también como estudiante, porque también estoy estudiando, bueno, ¿qué propuestas hay por parte o para el estudiante? Digo, hablando ya en términos generales, en cuanto a qué es lo que estamos estudiando o para quién estamos estudiando, para quién estamos desarrollando, si hablamos de los trabajadores de ciencia y técnica, son los investigadores, y docentes y todo. Bueno, eso, ¿qué salida organizativa más desde los gremios, más desde las bases hay? Entendiendo también esto, que la disputa no es solamente en las redes sociales o en donde están los trolls y todo eso, me parece a mí que queda muy corto eso, y sí en los lugares donde se han dejado de estar, en las aulas, en los lugares de trabajo, en las calles, llevando las discusiones por lo básico hoy en día, que lo que ya sabemos, que los salarios están bajos, que hay muchas cosas que se está perdiendo, que estamos perdiendo los trabajadores, los estudiantes. Bueno, eso, ¿qué propuestas hay? Y me parece que, de vuelta, yo creo que la salida más que todo, o la que hay que ir buscando, es empezar a ocupar espacios que se perdieron y que a su vez otro, como la parte de la virtualidad, que son las redes sociales más que todo, han ganado terreno, pero porque en la parte más fuerte, por lo menos que tiene el campo popular, y por lo que entiendo que es la calle, que es en la base, que es en los gremios, que es en los lugares de trabajo, está poco discutiendo y organizando, o organizando no. Bueno, cierro con un par de cositas, entonces. Yo no sé si estamos del mismo lado todos, siempre. Es una pregunta, pero una pregunta esa. Creo que se han multiplicado los lados. Entonces, hace falta un diálogo mucho más. Hay una parte que es un buen y viejo práctica, el diálogo político y el diálogo conceptual.
hay que dárselo más. Digo, entre todos que estamos apostando acá. Hay una gran dispersión que es la que yo mostraba con lo de Dennett, ¿no? Esa dispersión nos habita hoy. Es importante, creo que enfocarse, conseguir enfocar. Yo estoy fracasando diariamente con eso, tratando de enfocar espacios de construcción colectiva de alternativas. No me resigno, pero eso existe. Digo, ¿qué es lo que pasa? Si nos ponemos de acuerdo, tenemos que hacer esto, estamos re entusiasmados, ¿no? Y de pronto, bueno, pasaron un mes y no nos vimos ese mes porque yo tuve que ir a hacer todo esto, esa otra persona hizo esto, no nos vimos más. Pasó un mes y el mes nos vemos y seguimos igual de convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Me parece que hace falta enfocar, primera cosa, ¿no? La universidad es un espacio de encuentro enorme. Encuentro así y encuentro de otra manera, quiero decir. Me parece que no hay que ser prejuicioso, pero abrirse a todo tipo de nuevas formas de encuentro de distintas miradas. Digo, a ver, yo hoy puedo hacer, digo, quizás parte de mi autocrítico, de la crítica de la política que yo hacía o hago, también me habilita a hablar con otros espacios políticos que yo creía que no tenía nada que hablar. Porque en realidad, digo, no es que sean mejores ellos, es que creo que somos peores nosotros, entonces, bueno, no estamos tan lejos. Empecemos a hablar y tratar de construir algo mejor entre todos, me parece, ¿no? Digo, también es eso, ¿no? Hay una humildad que hay que tener frente a eso. Digo esto, Nick Land, uno lo lee y tiene que tener un estómago importante para leerlo. No es fácil leer las cosas que dice Nick Land. Inténtenlo. Los últimos libros han sido medio chotos encima, pero dice cosas súper interesantes. Pero es leer, alguien leyó a Carl Schmitt acá, bueno, es como Carl Schmitt, peor, en términos políticos, en términos conceptuales otra cosa. Digo, por un ejemplo. Pero hay que leerlo, yo creo que tiene muchas cosas interesantes para pensar. Y tenemos que poder pensar en común. Y informático, hay un gremio informático que funciona bien, hay muchos espacios tradicionales que funcionan, para algunas cosas, pero hace falta nuevos espacios. No alcanza eso, no está alcanzando. Los espacios de lucha originales, en los cuales yo participo desde hace décadas, creo que no están alcanzando. ¿No? Tienen una especificidad, pero tienen también una fuerza gravitacional negativa. Atraen todo eso y uno queda atrapado ahí. Y si no hace eso, hay tanta demanda de que hay que hacer eso, que la marcha, la toma, la no sé qué. La demanda, o sea, la cantidad de energía puesta ahí es indebida. Eso hay que hacerlo, pero no hay que gastarse toda la fuerza ahí. Hay que poner mucha fuerza en pensar, en común. Me parece que esa es nuestra potencia real como universitarios. Y eso lo dice la derecha, entonces nos enojamos, pero no nos enojemos, tomemos eso que hay que hacer. Cuando dicen, che, vayan a laburar, a mí publicó un video y me mandaban a estudiar, ¿no? Andé a estudiar, no sé qué. Yo dije, pero claro, gracias. No, lo dije en el programa Competente Martínez, estamos diciendo, ¿no? Gracias, mándenme a estudiar, es lo que más me gusta hacer, le digo. Y lo voy a hacer, le voy a hacer caso, digo, voy a estudiar de nuevo porque no sé nada de lo que tengo que hacer, pero así que voy a estudiar. Asumamos eso, pero trabajemos para lo que hay que trabajar, no para que se haga rico la corporación o para que favorezcamos estemos trabajando como los kenianos para mejorar el ChatGPT. Tengamos nuestro propio horizonte tecnopolítico. Hay que construirlo. ¿Se puede construir? Se puede. Las tecnologías están para que lo usemos, están. ¿Tenemos la capacidad organizativa? La universidad es, solo que hay que orientarla, me parece.